Esta primera mesa va a ser presentada la ponencia El empleo de la tecnología por los docentes de escuelas secundarias. Va a ser presentada por la maestra Angélica Guevara Villanueva. La maestra Angélica Guevara Villanueva es licenciada en bibliotecología y maestra en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en bibliotecología y estudios de la información. Es profesora de la licenciatura en bibliotecología y estudios de la información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabaja en la biblioteca del Instituto de Matemáticas de la UNAM y cuenta con la participación en diversos seminarios de investigación, y uno de sus campos pues es precisamente los usuarios. Bueno, le vamos a ceder la palabra a la maestra Angélica Guevara para que nos dé su presentación sobre el empleo de la tecnología por los docentes de escuelas secundarias. Maestra, tiene la palabra. Gracias, doctor Calva. Pues antes de iniciar con mi presentación, quiero agradecer nuevamente infinitamente al doctor Calva que me ha invitado precisamente a participar en los seminarios y encuentros, en donde hemos compartido pues ya varias experiencias y hemos integrado un equipo muy bonito con todos mis compañeros, y ha servido mucho precisamente para adquirir todos estos conocimientos y compartir ideas que nos ayuden a fundamentar las investigaciones que venimos desarrollando en cada uno de estos encuentros. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Nuevamente le repito, mi agradecimiento hacia usted y hacia mis colegas que hemos estado presentes en estos eventos. Bueno, como precisamente el encuentro está dirigido hacia el uso de las tecnologías, entonces, precisamente lo que les vengo a presentar es una parte muy pequeñita de la investigación que estoy haciendo a nivel doctorado con los docentes de secundarias, de las modalidades generales, técnicas y telesecundarias. Es un acercamiento precisamente a esta investigación, donde mi intención es ver qué tanto esta comunidad de usuarios utiliza la tecnología, es decir, los docentes a nivel secundaria. Bueno, entonces, esta idea surgió considerando el hecho de que esta comunidad, que como grupo social definido, pues tiene una misión propia y fundamental dentro de la sociedad, que exige una formación académica y profesional que solo puede ser adquirida mediante el uso de la información, ¿no? Y precisamente para brindar esta primera aproximación, se ha decidido tomar como unidad de análisis, estudiar en su conjunto a los docentes de 2 escuelas secundarias públicas, nada más como una prueba piloto para ver qué tanto utilizan esta tecnología. De 2 escuelas públicas de la modalidad general y 2 escuelas secundarias públicas de la modalidad técnica, circunscritas solamente a la delegación de Iztapalapa. Mi investigación de doctorado es a nivel Distrito Federal, donde se está llevando en todas las delegaciones esta investigación, pero precisamente quise abordar nada más ahorita la delegación de Iztapalapa y 2 escuelas de estas modalidades, porque es una de las delegaciones que tiene la mayor cantidad de profesores, ¿sí? A este nivel. Podemos ver en la gráfica que son 5,862 docentes que se encuentran adscritos a esta delegación. Después le sigue la delegación Gustavo Amadero con 4,557. Entonces fue una prueba así como que decir, bueno, vamos a tomar estas 2 escuelas y estas 2 escuelas técnicas secundarias para ver qué resulta con el uso de las tecnologías. Bueno, el objetivo que me planteé es muy general y es determinar básicamente el uso de las fuentes y recursos informativos que en mayor medida emplean los docentes para el desarrollo de sus actividades. Y por sus actividades estamos hablando tanto laborales como académicas como profesionales, ¿no? ¿Qué tanto lo utilizan y en qué aspecto más lo utilizan? Bueno, en cuanto a las hipótesis, en esta ocasión estoy planteando 3 hipótesis donde menciono que los profesores de la modalidad general y técnica no incluía los de telesecundaria. ¿Por qué? Porque ahorita como estoy precisamente en la etapa de aplicación de las encuestas, que más a rato las vamos a ver la metodología, que es la misma que apliqué con esta comunidad, no he adentrándome al conocimiento de esta comunidad, solamente ahorita llevo a los profesores de secundaria general y secundaria técnica, porque pues es bastantes profesores los que tengo que investigar para esta comunidad. Entonces ahorita nada más les traigo estas 2 modalidades. Bueno, la primera hipótesis menciona así: los profesores de la modalidad general y técnica
manifiestan un mismo interés por la utilización de determinadas fuentes y recursos informativos, impresos y audiovisuales, dejando de lado el uso de Internet y otros medios electrónicos. Con esto estoy diciendo que a la par estas dos modalidades prefieren básicamente estos recursos impresos que buscar en Internet. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Otra hipótesis que estoy mencionando es el procedimiento de búsqueda de información que los profesores de ambas modalidades han desarrollado se encuentra orientado principalmente hacia el uso de las monografías en formato impreso, como los denominados libros para el maestro y los libros de apunte para el maestro, que a recursos académicos electrónicos. Estos materiales están elaborados precisamente por la SEP y son materiales que aportan precisamente apoyos pedagógicos para los profesores, por ejemplo, calendarizaciones, algunos ejemplos, algunos temas, algunos contenidos temáticos, algunas estrategias didácticas para que los profesores puedan apoyarse y puedan brindar su asignatura. Entonces yo estoy diciendo que básicamente estos libros los utilizan ellos, pero en la modalidad impresa en papel, ¿sí? A sabiendas de que están también en formato impreso. Bueno, y otra de las hipótesis estoy mencionando que los profesores jóvenes de ambas modalidades, y por jóvenes, ¿qué vamos a entender? Pues básicamente aquí el Instituto Mexicano de la Juventud dice que se puede tipificar a las personas jóvenes cuya edad fluctúa entre los 12 a los 29 años, ¿sí? Entonces, los profesores jóvenes de ambas modalidades emplean con mayor frecuencia las fuentes y recursos informativos en comparación con aquellos profesores que tienen una mayor edad. Vamos a ver, ¿no? Sabemos que generalmente aquellas personas que tienen una menor edad pues están más relacionados con las tecnologías, ¿no? Que aquellas personas que no nacimos con la tecnología, nos cuesta más trabajo entenderla, ¿no? Bueno, entonces ya les había comentado básicamente de la población, que son 2 escuelas secundarias públicas, una corresponde a la 194 en Nicolás Copérnico, ubicada en la delegación de Iztapalapa, y la 266 denominada Teotihuacán. Otra es la Escuela Secundaria Técnica Oficial, número 97, Bernardo Quintana Rioja, y la número 106, que no tiene nombre. Nada más tiene el número. Bueno, la metodología básicamente aquí fue, primero, para solicitar el acceso a las secundarias es muy difícil, porque se tiene que hacer toda una tramitología con las autoridades, ¿no? Convencerlos, realmente justificar por qué la importancia de la investigación. Entonces, se tuvo que precisamente recurrir a una serie de escritos en el cual se manifestara el interés por estudiar a la comunidad y cuál era la idea, ¿no? La respuesta afortunadamente fue positiva, pero hubo como un acuerdo, ¿no? Yo entregarle los resultados a estas comunidades para que ellos pudieran disponer de la información como ellos quisieran, ¿no? Entonces, bueno, en ese acuerdo quedamos en que me daban el acceso hacia las secundarias, poder entrevistar a los profesores, y yo una vez teniendo los resultados se los tendría que brindar. Bueno, a partir entonces de hacer todo trámites, solicitarlos a las autoridades, en donde también se estableció en las escuelas, los horarios, ¿no? Y los días en el cual se iba a llevar, se procedió a través de la siguiente metodología a encuestar a estos profesores. Fue un método directo en el cual este método directo se utiliza dentro de los estudios de usuarios, en donde precisamente se está cara a cara con nuestro sujeto de investigación, es un método directo. Entonces, el que utilizamos fue a través de una encuesta, porque fueron seleccionados solamente algunos profesores, no es un censo, no fue toda la comunidad, y el instrumento de investigación fue una cédula de entrevista. En esta ocasión, la cédula de entrevista fue construida con 21 reactivos. Solamente aquí les vengo a presentar los que corresponden a la tecnología, al uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, una vez logrado esto, se pudo entrevistar a 174 docentes, de los cuales 75 corresponden a la modalidad general y 99 a la modalidad técnica. Vamos a ver un poco de sus datos generales, de sus perfiles, para conocer un poco estas comunidades. Bueno, tenemos que básicamente en cuanto al género, tenemos en las secundarias generales que aquí la mayor cantidad está dirigida hacia el sexo femenino, y en las técnicas hacia el sexo masculino. Podemos ver esta diferencia, ¿no? Tenemos aquí 48 en las generales y 53 en las técnicas. En cuanto a estado civil, podemos ver aquí que pues la gran mayoría en las generales están casados, y en las técnicas igualmente, ¿no?
Hay también, pues obviamente, hay unión libre, viudos, divorciados, etcétera, ¿no? Fluctúa esta gran variedad de estados. Bueno, en cuanto a la edad vemos que realmente es una comunidad no joven, es una comunidad adulta, que por lo cual podríamos pensar que no están muy relacionados con las tecnologías, con el uso de las tecnologías, ¿no? A primera vista podríamos pensar, ya que podemos ver que, por ejemplo, en el caso de las generales tenemos la gran mayoría que fluctúa entre los 41 a 50 años, solamente un profesor tiene de 20 a 25 años, ¿no? En el caso de las técnicas vemos que la gran mayoría está en 31 a 40 años. En la antigüedad laboral, aquí podemos observar que esta antigüedad laboral cae en dos rangos en el caso de la general, de 6, podríamos decir, a 15 años, ¿no? Que hay la mayor cantidad. Y las técnicas, en este caso, tenemos en menos de 5 años a los profesores que tienen una antigüedad laboral. Bueno, en cuanto a las asignaturas que imparten, bueno, aquí obviamente las cantidades aumentaron, podemos ver que el total en las generales es de 89 y en las técnicas de 118, porque hay profesores que imparten diversas materias, pueden impartir biología, pueden impartir matemáticas, etcétera, ¿no? Pero vemos que la gran cantidad de profesores que fueron entrevistados en ese momento corresponden la gran mayoría a matemáticas. Bueno, siguiendo con el perfil, grado en que se encuentran los docentes, vemos que estos docentes, al igual, ¿no? Pueden estar impartiendo en un primer grado, en segundo, en tercer grado, ¿no? Por eso las cantidades aquí podemos ver que se duplican, ¿sí? En la general hay 122 y en la técnica 190. En cuanto a la cantidad de profesores, podemos ver que en el caso de las generales, en el tercer grado hay 46 y en las técnicas 70. En cuanto a la institución en donde egresaron los docentes, ¿sí? Básicamente aquí el lugar mayor lo están ocupando otras entidades. Podemos ver que hay profesores del Colegio de Pedagogía de la UNAM, podemos ver aquí de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Escuela Normal Superior, pero básicamente estos profesores son egresados de otras instituciones, inclusive en particulares. Podemos ver aquí inclusive al CONALED, a la UAM Iztapalapa, a la Escuela Particular Normal Superior del Estado, a la Universidad ISEL, a la ENAP, Xochimilco, UNAM. Yo era algo que sí quiero comentarles, mi gran ignorancia, yo pensé que todos los docentes eran egresados de estas instituciones, de las principales, de lo que es la UNAM, la UPN y Escuela Normal. Mi sorpresa fue cuando pude recuperar esta información y me di cuenta que no solamente eran ellos, sino que también de todas estas instituciones educativas pueden ser, pueden estar ejerciendo esta profesión. Bueno, ahora vámonos en cuanto a las hipótesis, en cuanto al recurso informativo que más utilizan los docentes. Podemos ver, aquí lo hice a manera de gráfica y a manera de tabla para que nos podamos dar cuenta. En cuanto al recurso informativo que más se utilizan, fíjense que en la literatura especializada internacional se menciona que básicamente ellos recurren a libros de texto y a consultar con sus colegas como primer fuente de información. Bueno, aquí resulta, ya les iba a decir muchachos, perdón, aquí resulta que básicamente ellos consultan como recurso informativo consultar internet, consultar internet. En las generales tenemos que la gran mayoría hace uso de esta herramienta y en las técnicas al igual, ¿no? 52. Posteriormente sigue la consulta a preguntar a colegas y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y esto podemos ver que varía con la literatura especializada que se ha publicado en torno a esta comunidad a nivel internacional, porque aquí en México, pues desafortunadamente, nada más he podido localizar 2 trabajos. Uno, desde el punto de vista pedagógico, donde se han estudiado los centros de maestros, qué fuentes se utilizan, los servicios, etcétera. Y otro a nivel de la disciplina pedagógica, donde de manera explícita se hace una crítica, ¿no? hacia la preparación de los profesores. Pero ahorita un estudio dentro de esta comunidad no se ha hecho hasta el momento. Bueno, en lo que corresponde a la frecuencia de utilizar esta primera opción que comentaron, usar internet, los profesores de la modalidad general manifestaron que lo emplean diariamente, fíjense, al igual que en las técnicas, ¿sí? Diariamente utilizan esta herramienta para hacer uso. ¿Pero para qué hacen uso de esta herramienta? ¿Sí? Bueno, puse varias opciones y era precisamente para consultar información específica sobre su asignatura, para consultar información en general, para consultar alguna página en particular, para revisar su correo electrónico o participar en redes sociales. Pues la gran mayoría lo hace específicamente para consultar información específica sobre su asignatura, es lo que menciona. Y podemos ver pues que la gran minoría lo hace para participar en redes sociales, ¿no? Con esto quiero yo entender que ellos sí saben utilizar internet.
a pesar de que se habla en varios documentos especializados que necesitan ellos de una capacitación en habilidades informativas, ¿sí? Una alfabetización informativa. Entonces, es un tema que hay que explorar por ahí como una línea de investigación para ver realmente en qué está fallando, ¿no? En qué está fallando el aspecto de cómo buscan los profesores, en dónde están buscando, ¿sí? Ahora, en cuanto al lugar en donde consultan internet, podemos básicamente ver que lo consultan en su casa, ¿no? Muy pocos lo hacen en una biblioteca, en los centros de maestros o en su teléfono móvil, ¿no? O en la oficina, básicamente en su casa. Bueno, en cuanto a los materiales que utiliza, podemos ver que en cuanto a las generales, básicamente los libros de carácter general son los que utiliza, los materiales que les comentaba, ¿no? Y las técnicas también, los libros de carácter general, seguido los libros para el maestro y los avances programáticos y los libros de apuntes para el maestro. Bueno, a su vez también resultó interesante conocer la frecuencia con que ellos emplean estos materiales. Los resultados indican que básicamente en las secundarias generales 38 docentes recurren siempre a ellos, 36 ocasionalmente y 1 raramente. En las técnicas, al igual que en las generales, tenemos siempre 75, 24 ocasionalmente y ninguno mencionó raramente. De igual manera, se preguntó a los profesores cómo prefieren consultar estos materiales, ya que se encuentran tanto electrónicamente o impresos. Al respecto, se obtuvo que 37 profesores de la modalidad general se inclinan por consultar tanto en formato impreso como electrónico, o sea, la gran mayoría. Y en la modalidad técnica señalaron 74, que prefieren también ambos formatos, la gran mayoría. Bueno, ahora, en cuanto a las conclusiones, bueno, de acuerdo con los datos presentados, descritos anteriormente, se puede determinar que en forma general, los rasgos que caracterizan a la comunidad de docentes de nivel secundaria, de la modalidad general como técnica, podemos definirlos los siguientes. El recurso informativo que más utilizan para el desarrollo de sus actividades es la consulta a internet, seguido de la comunicación con colegas. La mayoría de los profesores emplea diariamente el internet. La fuente informativa a la que más acuden para la realización de sus actividades son los libros de carácter general y los libros para el maestro en formato impreso y electrónico. Ahora, en cuanto a las hipótesis, bueno, cabe señalar que los resultados muestran que la comunidad de docentes de nivel secundario en la modalidad general y técnica, adscrita a la delegación de Iztapalapa, presentan un comportamiento similar en cuanto a la búsqueda de su información. Sin embargo, hay que resaltar otros aspectos importantes que pueden corroborar las hipótesis planteadas. La edad, ya vimos que no es un factor interno que influya sobre el uso de las fuentes y recursos electrónicos, ¿sí? Debido a que la mayoría de los docentes, como vimos, pues son mayores de edad, ¿no? Y hace tanto el uso electrónico como impreso de los materiales, ¿no? La modalidad general y técnica no es un tipo de enseñanza que conlleve hacia un uso determinado de fuentes o recursos, ¿sí? Impresos audiovisuales, puesto que la comunidad objeto de estudio mostró una tendencia hacia el uso de internet y hacia el empleo electrónico de algunas fuentes informativas, libros de carácter general y los libros para el maestro. Por último, el procedimiento de búsqueda de información que los profesores de ambas modalidades han desarrollado, como ya se mencionó, se encuentra orientado principalmente hacia el uso de internet y de los libros de carácter general. Los centros de maestros no son primordiales para ellos, así como tampoco recurrir a la comunicación con sus colegas. Entonces podemos ver aquí que realmente el entorno de la tecnología está permeado en todas estas disciplinas, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, yo que he leído dentro de esta comunidad, pues que ellos no utilizan o no saben buscar dentro de estos, dentro de internet, mediante estos buscadores, precisamente porque no tienen, como es una comunidad adulta, no tienen los conocimientos y las habilidades para poder hacer uso de estos, pues de los materiales, de los recursos precisamente que les pueden facilitar las estrategias didácticas para poder implementar en sus clases. Pero bueno, como les comento, es una primera aproximación a esta comunidad y bueno, ya más adelante, si el doctor, claro, me sigue invitando, podría presentarles otros resultados en otros encuentros, ¿no? En otros seminarios. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Angélica Guevara. Bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia titulada Niveles de usuarios de los sistemas de información geográfica, presentada por la maestra Antonia Santos Rosas. La maestra tiene una formación de bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana
Es licenciada en Bibliotecología y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, aquí mismo en la UNAM. Es profesora de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es coordinadora de la Biblioteca Mapoteca del Instituto de Geografía, también de nuestra institución, y también cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Le damos la palabra, maestra. Pues muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y espero que esta presentación pues les deje algo. Y bueno, como ya ven, mi presentación se llama Niveles de usuarios de los sistemas de información geográfica y también es parte de mi proyecto de doctorado. Yo también les voy a presentar una parte de esto, que es la parte precisamente de usuarios. Bueno, la información geográfica es utilizada por todo tipo de usuarios. Así tenemos que usan este tipo de información geográfica para fines meramente informativos, como conocer el clima, la vegetación, topografía, o para conocer la distancia que hay entre dos lugares. Asimismo, el valor que cada individuo da la información, le da la información varía dependiendo también para qué la requiera, y gran influencia ejerce en el valor que cada individuo le dé el medio ambiente social, económico, político, cultural. La necesidad del individuo de conocer el espacio geográfico lo ha llevado a investigar las características del lugar en diversas fuentes de información, para posteriormente plasmarlas en algún tipo de fuente, y en este caso son mapas temáticos, los cuales este tipo de mapas es una fuente de información exacta utilizada por diversos profesionales del área de las geociencias y no de las geociencias, pueden ser urbanistas también, arquitectos, otros. Aquí les doy una definición de lo que es información geográfica, y este autor, que es Longron, la define como un producto de datos espaciales y sus atributos, entendiéndose por atributos las características físicas del lugar, como podemos ver, como el uso de suelo, como el relieve, las calles, etcétera, y los cuales están representados en un sistema de coordenadas. Y este tipo de información geográfica se pueden ver en 2, 3 o 4 dimensiones. También tenemos otro autor que esta definición de información geográfica, él agrega otro punto que dice que este tipo de información geográfica le permite al individuo tomar decisiones, ya que a través de la información geográfica se puede analizar el territorio y predecir qué puede pasar. Bueno, entonces las definiciones anteriores pues nos dan un panorama general de lo que es un sistema de información geográfica, en donde está representado por una entrada de datos, que en este caso son todas las fuentes de información impresas y digitales, que pues precisamente están en una base de datos, que es quien las almacena, y hay una salida de información. En esta salida de información se pueden generar mapas, atlas, y como ya les dije, lo que es el análisis de la información geográfica, que básicamente este análisis lo realizan los especialistas, los investigadores o los tomadores de decisiones. Los antecedentes de los sistemas de información geográfica se dan en 3 etapas. La primera etapa se le llama la era de la innovación. El origen de estos sistemas se dan en los años 50, cuando un geógrafo de nombre Waldo Trover, se los voy a mostrar, que aquí lo pueden ver. Bueno, ahorita aquí está grande, pero antes fue joven como nosotros, ¿no? A él se le deben los orígenes de la cartografía automatizada. Y bueno,
Quienes primero usaron la cartografía automatizada fueron las agencias militares de los Estados Unidos, precisamente para conocer el lanzamiento de la orientación precisa de los misiles, ¿no? El manejo de los sistemas de información geográfica como tal se da en la década de los 60 por dos grandes organismos, que es Canadian GIS y Harvard Laboratory. En 1962, Tomlinson Tomlinson también es otro geógrafo, que es el que creó el primer sistema de información geográfica, y él trabajó de manera conjunta con el gobierno de Canadá. Ahí realizó el primer inventario forestal, el cual se le conoció como CGIS, y a este personaje, a Tomlinson, se le conoce como el padre de los sistemas de información geográfica. En 1965, en Harvard Laboratory, se diseñó un programa para crear cartografía automatizada. Este programa se le llamó CIMAC. Este programa fue muy fácil de usar en esa época, por lo que lo adquirieron varias instituciones universitarias. Asimismo, este programa diseñado para elaborar cartografía automatizada dio la pauta para crear los sistemas de información geográfica. Bueno, el segundo SIGS en importancia se dio a finales de los 70 en el Buró de Censos de Estados Unidos para el Censo de Población de 1970, en donde se diseñó el programa DIME, diseñado para crear archivos digitales de las calles y agregar los registros de los censos de población, utilizando el nombre de las calles, el número y la ciudad. Es decir, con este sistema de información se establece una relación entre el espacio geográfico y los atributos de ese espacio. En los años 70 se incrementa esta tecnología, y en esta época se dio gran importancia a la generación de publicaciones principalmente relacionadas para resolver problemas ambientales. Asimismo, los SIGS siguieron desarrollándose y se expandieron de Norteamérica a Europa. Ya después de aquí pasamos a la siguiente época. Aquí tenemos a Waldo Tauber, que fue el que diseñó la cartografía automatizada, y a Tomlinson, que es el padre de los GIS. La segunda etapa del desarrollo de los GIS fue la era de la comercialización, que esta se dio de 1981 a 1999. Bueno, y también esto se dio a principios de los años 80, es cuando se utilizan sistemas de información geográfica, pero ya en otras partes del mundo. En estos mismos años, el precio de esta tecnología bajó a tal grado que podía ser rentable. Entre los primeros clientes que fueron las empresas forestales y agencias de recursos naturales, impulsados por la necesidad de realizar el seguimiento de la tala inmoderada de los bosques y para regular el uso eficaz de esta tala. También a principios de los años 80 se desarrolló un paquete de software conocido como ARPSinfo, creado por Environmental System Research. Este GIS fue ampliamente aceptado por el mercado durante las dos próximas décadas, es decir, que hasta el año 2000, así como en universidades e institutos de investigación. Durante esta época, la utilización de los SIGS se reflejó en varias áreas del conocimiento, destacando especialistas de ciencias de la Tierra, donde le dieron mayor importancia a la recurrencia de desastres. En este caso,
se le dio mucha importancia al desastre de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos. Aquí les muestro la Bahía de San Francisco, Estados Unidos, en donde por medio del SIC se conoció los intervalos de recurrencia de terremotos, epicentros e intensidades en zonas de riesgo. A mediados de los 90 se crearon diversos SICs tales como Mapinfo, ESRI, ArcView. Aquí es importante destacar que aunque estos programas son utilizados para crear sistemas de información geográfica, estos no son compatibles, por lo que para los usuarios de los SICs resulta complicado de un programa pasar de un programa a otro, y más aún no pueden migrar datos entre ambos programas. La tercera etapa corresponde a la era de la explotación, y a partir de este periodo los SIC se siguen perfeccionando, generando diversos software comerciales y software libres. Se difunde el uso por medio de la enseñanza, ya que se imparten cursos en facultades, centros de investigación, diplomados, para aplicaciones diversas. Asimismo, se siguen publicando diversas fuentes de información en torno a esta tecnología. Y también con esta tecnología, pues ya actualmente se publican mapas, atlas y otro tipo de información relacionado con mapas. Bueno, usuarios de los SICs. Esta tecnología, inicialmente utilizada por geógrafos, ha sido muy útil para diversas comunidades de usuarios, desde técnicos en tecnología de la información, que son quienes conocen el uso del sistema, hasta los investigadores, que son los usuarios finales de estos sistemas. Y entonces, pues, tenemos diversos niveles de usuarios. Y aquí les doy una cita de Longley, donde dice que los usuarios de los SIC varían desde especialistas técnicos que diseñan y mantienen el sistema hasta aquellos que los utilizan para realizar tareas diarias. Y Tomlinson, este geógrafo, nos da 4 niveles de usuarios, y dice que los usuarios profesionales, ellos contribuyen al estudio de la tecnología. En este nivel se encuentran los ingenieros en computación. También tenemos los especialistas de los SIC de escritorio. Este tipo de usuarios contribuyen a la recopilación y captura de información, proporcionan consultas para propósitos generales, participan en producción de mapas simples. Es el nivel de usuario operativo. Tenemos los usuarios empresariales, que requieren esta información para dar respuesta a las necesidades de negocios específicas. Estos son, como ya les había dicho, los usuarios finales, que no necesitan conocimientos geográficos, pero usan este producto informativo en respaldo a sus funciones. En este nivel de usuario también se encuentran los investigadores responsables de proyectos de investigación. También tenemos otro tipo de usuarios, que son los usuarios de servidores de mapas de Internet e intranet, que usan asistentes de publicaciones simples y clientes de navegadores de Internet Bueno, Tomlinson considera estos cuatro tipos de usuarios, pero creo que hay que considerar otro que es el usuario estudiante, ¿no? Este tipo de usuarios, en este tipo de usuarios es el que se encuentra en el proceso de enseñanza, por lo que se pueden considerar como el tipo de usuario explorador, que está indagando los diversos software que existen en el mercado, tanto de uso libre como comercial. Por lo que, de acuerdo al nivel de usuario, es el concepto que el usuario tiene de los SICs. Y bueno, en un estudio realizado por la web respecto al uso de los SICs en diversos campos del conocimiento, se encontró lo siguiente. Bueno, ya les platiqué el usuario de escritorio, de los usuarios finales, que son los empresarios e investigadores. Y aquí les muestro el estudio realizado en la web. Y entonces, aunque en este estudio no se menciona el tamaño de la muestra, los porcentajes sí dan un panorama del uso de los diversos actores sociales, y como resultado tenemos que el 57% de la muestra corresponde a profesionales de diversas disciplinas,
del área del conocimiento. Dentro de estas disciplinas, pues del área de ciencias puras y del área de ciencias sociales, pues aquí tenemos las geociencias, las geopolíticas, la cartografía, las biológicas. Y aquí tenemos otro el último, que es utilerías. Pues bueno, aunque en la página web dice que son usuarios de diversas disciplinas, pues en utilerías como que puede ser un usuario común, ¿no? Que usa el internet únicamente para consultar un tipo de información, pero no necesariamente es algún investigador. Bueno, a continuación les voy a dar algunas definiciones que se han originado en torno a los sistemas de información geográfica. El primero es Devin y Fiel. Ellos los nombran como un sistema para el manejo de información que permite el despliegue de mapas generales, ¿sí? Chubieco es también un ingeniero en sistemas, y él lo define como bases de datos informatizadas en algún tipo de componente especial. Esto significa que la información que almacenan está georreferenciada en un espacio geográfico y sobre un territorio concreto. Tenemos también a Maguire. En su definición indica que un GIS es representado como una serie de características geográficas definidas acorde con dos elementos. Él da el elemento geográfico y el atributo que es el de datos. Quintero marca que es una herramienta de análisis espacial para resolver problemas por medio de modelos que permiten encontrar patrones para entender cuáles son los eventos que dan origen al fenómeno que se está estudiando. Y Tomlinson, que también es geógrafo y también se ha dedicado a la gerencia, dice que es una tecnología que almacena datos espaciales que son datos sin procesar, que se distinguen por la presencia de un vínculo geográfico como son carreteras y ríos, e información no espacial como son nombres de carreteras, temperaturas y entre otros datos, los cuales se almacenan en tablas. Bueno, como se puede observar en estas definiciones, los autores seleccionados dan la definición de sistemas de información geográfica de acuerdo a su profesión. Así tenemos el enfoque que da Devin y Fiel, en donde se menciona que el sistema sirve para generar mapas de información general, por lo que es de considerar que esta definición pues queda muy corta, porque un sistema de información geográfica va más allá de elaborar mapas, y si este fuera el caso, únicamente elaborar mapas, a la comunidad científica no le serviría, puesto que la comunidad científica requiere este sistema de información geográfica para el análisis de datos y para la toma de decisiones. Y con respecto a la definición que da Maguire y Tomlinson, ellos marcan dos tipos de componentes, el geográfico y el no geográfico. En la definición que da Quintero, marca el uso final del SIG, que es el análisis para elaborar modelos para conocer las causas que están originando este problema. Y bueno, considero que por lo que estrictamente hablando, ninguna de las definiciones da una definición completa de lo que es un sistema de información geográfica, pero englobando todas, pues sí nos queda muy claro que es un sistema de información geográfica, y que finalmente este sistema lo que permite es precisamente analizar todo ese cúmulo de información para predecir y tomar la mejor decisión. Asimismo, se puede observar que mientras para los ingenieros un sistema es una base de datos informadas que almacena información georreferenciada, para los investigadores es un sistema altamente especializado, confiable, que da respuesta a preguntas tales como ¿qué hay en? ¿Qué sucede si? ¿Cuál es la mejor ruta a seguir para?
las cuales le permiten comprender y analizar el problema. Un comportamiento similar presentan las comunidades empresariales que requieren la información para dar respuesta a sus necesidades de negocios y las instituciones gubernamentales que necesitan la información para apoyar a la población en alguna necesidad social. Y como ya les había comentado, pues no hay una definición única de los sistemas de información geográfica debido a que cada usuario la genera de acuerdo a su uso. Y pues también les quiero comentar que aquí tenemos Quintero, que es un geógrafo y gerente, dice que para el público en general, mientras que para el público en general no es más que un contenedor de mapas digitales que se confunden con paquetería de dibujo y diseño, para grupos de planeación es una herramienta para la toma de decisiones. La comunidad científica los utiliza para revelar lo que de otra forma le sería invisible a simple vista. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Santos. Vamos a continuar con la siguiente presentación que la va a realizar la maestra Ana Laura Peña Aguilar con un título: Acceso en línea a las exposiciones del Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis. La maestra Ana Laura Peña Aguilar es licenciada en Bibliotecología y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Ha sido responsable de diversas bibliotecas y tiene amplia experiencia en servicios bibliotecarios. Actualmente es encargada de la sala de lectura del Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis. Maestra, le damos la palabra. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias al doctor por invitarme. A diferencia de mis dos compañeras de mesa, no les vengo a presentar, aunque debería, un avance de doctorado. Más bien es un proyecto que estoy realizando hace más o menos un año, generado en la sala de lectura del Museo del Estanquillo, y bueno, espero que les sea de interés. Bueno, esta es la sala de lectura del Museo del Estanquillo. Es un lugar muy tranquilo, muy acogedor, digámoslo así. Nos encontramos exactamente en una de las esquinas más complicadas del centro histórico, que es Isabela Católica y Madero. Alrededor de, no sé, 10,000 o 20,000 personas pasan diario por ahí, por esa esquina. Entonces, la sala de lectura hemos tratado de que sea un lugar justo, de descanso, de paz, donde la gente pueda llegar y reposar un poco. Bueno, la sala de lectura fue inaugurada en junio del 2011. Contamos con aproximadamente 2,300 materiales enfocados básicamente Bellas Artes, literatura y obras de Carlos Monsiváis. Y bueno, algo que la caracteriza es justamente que alberga la urna con las cenizas del maestro Carlos Monsiváis. Esa fue la idea de crear la sala de lectura, justamente, que sus restos reposaran ahí, rodeado de libros. Como les comentaba, a partir del segundo semestre del año pasado, uno de los proyectos principales de la sala de lectura fue la creación de catálogos en línea de las exposiciones que se estaban presentando en ese momento en el museo. Si bien los museos generalmente tienen una parte de historial de lo que han presentado, finalmente es algo que se pierde. Entonces, yo me di a la tarea de buscar la forma de que se mantuviera justo ese registro documental de lo que tan pesado es en el trabajo de generar una exposición como tal. Entonces, bueno, la idea era justo el registro documental histórico del trabajo. Y entonces, bueno, estos catálogos están trabajados en Joomla. Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite elaborar sitios web. Es un código libre, entonces eso nos facilitó mucho el trabajo. Y los catálogos están creados en un componente que se llama K2, que nos permite crear contenidos y plantillas propias dependiendo justamente de
el tipo de colección que se vaya a trabajar. De hecho, también el catálogo en línea de la sala de lectura se encuentra elaborado en K2. El primer catálogo con el que iniciamos fue la exposición de Miguel Covarrubias, Imágenes de un Mexicano Universal. Fueron 122 piezas para empezar a probar a ver qué tal funcionaba los catálogos. Estos incluyen, bueno, se puede buscar, o más bien se capturó la información de autor, título de la pieza, la técnica en la que está elaborada, la fecha en la que se hizo y la colección a la que pertenece, que puede ser la colección del museo o colecciones particulares si es que alguien nos presta la pieza. A continuación vamos a ver la página. El menú que tienen los catálogos en línea es justamente, si lo pueden ver ahí su lado derecho, es el catálogo, la introducción, que es el boletín de prensa, la información de la exposición, que es la cédula introductoria con la que damos la bienvenida a los visitantes, los créditos de quien hizo el catálogo y fotografías de sala. Este es el panorama que ustedes pueden ver cuando abren cada uno de los catálogos, información básica de lo que pueden encontrar, el contacto, el logo de la exposición. Y más aquí abajito les muestro más o menos cómo se muestran los resultados después de una búsqueda. Se muestra una fotografía de la pieza y más abajo, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, viene autor, que es Miguel Covarrubias, fecha, cerca de 1925, técnica, lápiz y wash, el número de inventario, la colección que pertenece a Carlos Monsiváis, y se agrega una descripción y comentarios que dice: la obra presenta el apellido del autor, Covarrubias, escrito con pigmento a la aguada. Entonces, esto es lo que la gente puede encontrar cuando entra a los catálogos en línea. El siguiente catálogo ya fue algo un poquito más complicado. Fue una exposición que tuvimos que se llamó Partituras Mexicanas Ilustradas, un tesoro inaudito. Aquí ya fueron 450 piezas, ya fue un poco más de trabajo. Esta exposición tuvo mucho éxito porque presentamos partituras justamente mexicanas de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Entonces tuvimos muchas partituras muy interesantes de Juventino Rosas, algunas obras corales mexicanas, de Joaquín Pardavé, de Cricri. Entonces fue la primera exposición que se hizo en México justamente sobre partituras, tuvo mucho éxito en visitas, y entonces nos pareció muy importante recuperar justamente también estos contenidos. Entonces, esta es la portada del catálogo en línea de partituras. Les comento, viene más o menos la información homogeneizada. Ya en este caso se agregó el apartado de recorrido virtual. Ya se hizo una grabación en 360 grados de ambas salas en las que estuvo la exposición, y entonces el visitante puede entrar y ver cómo estaba la exposición en su momento, qué era todo lo que contenía, las fotografías. Y otra cosa que se me olvidó comentarles es que justamente las fichas están capturadas en el orden en el que iba la exposición. Entonces, cuando el visitante entra y le da catálogo en línea y va avanzando, va justo viendo las piezas en el orden en el que estaban físicamente colocadas en la exposición, en la sala de exposición. Ya en este año dimos paso a la exposición, tiendas, comercios y estanquillos en las colecciones Carlos Monsiváis. Esta fue una exposición que tuvo muchas maquetas que manejaron lo que fueron comercios a principios del siglo XX. Entonces podíamos ver cómo eran las tiendas de antes con todas sus miniaturas, algunos dibujos de la familia Burrón, de comercios que había en el centro histórico. Este catálogo fue de 140 piezas, fue una exposición pequeña, pero en este caso, por ejemplo, ya en los campos de búsqueda se agrega el tipo de objeto, que les comento ya podía ser maqueta, dibujo, grabado, litografía, la técnica en la que estaban trabajadas, el material, justo por la diferencia de objetos, el año y la colección. Después vino ya más reciente, en junio de este año, el catálogo en línea de la exposición
Así somos, Andrés Audifredi, Su México, caricatura costumbrista del siglo XX. Esa también es una exposición grande, son 371 piezas que abarcan 2 salas en el museo. Todavía está esta exposición en el museo. Y bueno, esa es la anterior. Y finalmente la última que acabo de terminar es la exposición de Ríos para principiantes. También está todavía en el museo. Aquí son 224 piezas, la mayoría son caricaturas elaboradas por Eduardo del Río. Y poco a poco vamos trabajando, se van… el mismo software va cambiando, ya las fotos se presentan de forma diferente, han ido evolucionando. Si ustedes se fijaron, tratamos de que la pleca superior sea muy similar en todas, hemos tratado de homogeneizar esa imagen. Cada color va ligado justo al color que tienen las exposiciones en las salas, pero hemos tratado de mantener todo muy similar. Les puedo decir que ya después de los 5 catálogos, estamos hablando de 1,307 piezas capturadas en total, ya con estos 5 catálogos. Un poco la difusión que hacemos justamente de los catálogos en las redes sociales del museo es justamente poner a disposición del público todas las direcciones con sus logos y los colores característicos de cada una de las exposiciones. Esto se pone en Facebook, se pone en el blog, se pone en Twitter del Museo del Estanquillo, justo para darle difusión. Así se muestran los 5 banners electrónicos que se han hecho hasta ahora. Estos están en la página del museo, en la página principal, en la parte inferior izquierda. Ahí se pueden ver los 5 catálogos y cada uno tiene el link directo al micrositio que se creó de cada una de las exposiciones. Y bueno, creo que no nos ha ido nada mal. En total tenemos 31,628 visitas, lo que es de enero al 30 de septiembre. Como les comentaba, Partituras es la que tiene muchas más visitantes, justo por el tipo de material que se presentó. A raíz de esto nos han llegado muchas consultas de muchos investigadores, muchos músicos que nos piden obtener imágenes de la partitura completa, porque justo solo mostramos las portadas, entonces nos piden el acceso a la partitura completa porque les interesa, porque a lo mejor la conocen, porque les gustaría tocarla, o simplemente algunos sí se van por el aspecto gráfico y sí nos piden que, porque está ilustrada por tal o cual dibujante, ¿no? Entonces, en este caso Ríos, bueno, solo tenemos 817 visitas, pero se terminó en agosto, entonces en un mes me parece que no es tan mala la cantidad de visitas. ¿Qué sigue? Bueno, ahorita están en propuesta una exposición sobre Vicente Rojo y sobre Leopoldo Méndez. Ya por ahí ya me dijeron, hay que empezar a fotografiar piezas, hay que empezar a capturar. Afortunadamente han sido muy bien recibidos también por el personal del museo que están colaborando conmigo. Ya ahorita es complementar los micrositios, ya hay la posibilidad de agregar las hojas de sala que se presentan justo en las exposiciones, ponerlas en PDF a disposición de los visitantes. También está la opción de recuperar todos los textos de sala que se colocan en los muros y ponerlos también a disposición de los visitantes. Ya están manejando la opción de que dejen de ser catálogos en línea para convertirlos en micrositios de las exposiciones, lo cual me parece un halago, la verdad, que el trabajo se esté valorando de esa manera. Y bueno, continuar la difusión de los catálogos en línea para ponerlos a disposición del mayor número posible de usuarios. Creo que fueron bien recibidos. Es algo que no existe en México, al menos no en los museos. Es un trabajo pesado, pero creo que vale mucho la pena. Y la verdad es que sí estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo y bueno, pues con todo el gusto vengo a presentarles este trabajo que se está haciendo en la sala de lectura del Museo del Estanquillo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Ana Laura Peña.
Tenemos el tiempo muy encima y solamente si hubiera nada más una sola intervención, la daríamos y no pasamos al receso porque tenemos la mesa 2 y una conferencia al final. A ver, nada más una, por favor, aquí la señorita, que debe ser una de nuestras alumnas. De saber si las fotografías que se llevan a cabo en la exposición tendrán derechos de autor. Sí, de hecho es algo que les ponemos justamente en los catálogos en línea. El museo permite obviamente la reproducción citando la fuente correcta de donde salió el texto. Entonces, mira, justamente aquí, lo dice, todas las imágenes e información incluidas en este sitio están protegidas por derechos de autor. Si requieren mayor información es cosa de que nos contacten como tal, nos digan para qué van a ser usadas las imágenes y con el crédito correspondiente pueden ser utilizadas sin mayor problema. Están en una resolución media las imágenes, justamente para no hacerlas tan pesadas y que los catálogos fluyan de la mejor manera posible, pero sí, con el debido contacto se pueden obtener las imágenes sin mayor problema. Muchas gracias. Bueno, cerraríamos esta primera mesa y pasamos un pequeño receso para continuar con la mesa 2. Entonces, muchas gracias.